Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Toda acción, conducta, comportamiento es precedida por una actitud. Y esta actitud es precedida por un pensamiento. Y este pensamiento es precedido por un antecedente. Y todo esto es el proceso cognitivo de nuestras acciones, conductas o comportamientos. Porque resulta que esta acción no llega aquí sola. Viene desde el inicio de un antecedente que ocasiona un pensamiento, que después ocasiona una actitud donde viven las emociones, y después viene el comportamiento, la conducta, la acción. Y esta acción, este comportamiento, esta conducta es el resultado de este proceso cognitivo que inicia desde el vientre de nuestra madre. Todo lo que recibimos desde el vientre de nuestra madre, toda la información, el estímulo externo, y después lo que nosotros también vamos adquiriendo como aprendizaje propio o le vamos sumando de nuestra personalidad a ese conocimiento, a esa experiencia, a esa influencia que viene de afuera hacia nosotros, se va convirtiendo en un antecedente. Estos antecedentes contienen las creencias, contienen las verdades en las cuales posteriormente vamos a basar o tener como piso para nuestra personalidad. Entonces, en la medida que vamos adquiriendo más y nuevas experiencias y conocimientos y le vamos añadiendo esta vida a este antecedente, se va haciendo mucho más rico y se va haciendo mucho más fuerte en nuestro interior. Y ese antecedente entonces va a producir en nosotros cognitivamente un pensamiento, y ese pensamiento va a producir una actitud, y esta actitud que está llena de emociones, de sentimientos, entonces va a determinar nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y ahí entonces es que nosotros vamos a terminar actuando lo que pensamos, que viene de lo que está previo, que es un antecedente. Por ejemplo, si crecí en una familia racista donde las personas de otro color, que no sea el caucásico, el blanco caucásico, entonces son personas de menor estatus social o racial. Entonces ese racismo que empecé a tener desde pequeño como antecedente termina acá en el comportamiento, en la acción, en la conducta, y eso es lo que yo le doy a la gente. Entonces el racismo es producto de una actitud racista, de un pensamiento racista producido por un antecedente racista. El inicio de mi vida fue entonces a través de eso. Así que, y eso se va en todo, ¿no? No me gusta la gente de sobrepeso, le llamo gordo, gorda, eso viene de un antecedente de menosprecio. Así es que prácticamente nosotros, todos los seres humanos, actuamos, nos comportamos de acuerdo a nuestros antecedentes. Así que prácticamente somos nuestros antecedentes. En otras palabras, somos la consecuencia de nuestro pasado, tanto de lo que yo me he hecho a mí mismo conscientemente como de lo que otros me hicieron. Mi presente es totalmente afectado entonces por mi pasado. Vuelvo y repito, mi presente es totalmente afectado por mi pasado y mi futuro es la consecuencia de mi presente. A la mayoría de las personas les da mucho orgullo su pasado, tanto lo bueno y correcto como lo malo y tóxico que vivieron. Sin embargo, a Dios Padre, nuestro pasado tóxico no le sirve para nuestra vida en Cristo. Mas ¿quién sin la sabiduría de Cristo puede saber qué era bueno y correcto o malo y tóxico de su pasado? Como Dios sí lo sabe, Él decidió arreglar Él mismo el asunto, extinguir nuestro pasado tóxico. Dios sí sabe cuál es, así que Él puede hacerlo. Por lo tanto, Dios Padre se encargó de desarraigar por medio de Cristo el pasado malo y tóxico que nos afectaba y nos ha separado de ese pasado. Al hacerlo, nos obsequió lo que solo posee en verdad de forma exclusiva la nueva criatura, un presente libre de la esclavitud del pecado, por lo tanto libre de los antecedentes tóxicos de nuestro pasado.
Ahora, por medio de Cristo, sí somos dueños de nuestro presente y por consecuencia de nuestro futuro. Queda entonces en nuestras manos creer esto y participar activamente en dejar atrás nuestro pasado tóxico. Bajarnos conscientemente en nuestro espíritu del caballo indomable y salvaje de nuestra antigua naturaleza pecaminosa y vestirnos de la nueva naturaleza divina que Dios nos regaló para vivir. Cristo Jesús. Aleluya. Y en Cristo Jesús es que quiere Dios Padre que vivamos nuestro ahora presente para alcanzar el futuro de gloria en Cristo que nos espera en la vida eterna. ¿Le interesa a usted dejar atrás el pasado tóxico? ¿O se siente a gusto con ese pasado antes de conocer a Cristo? Veamos juntos qué nos cuenta la Biblia acerca de este tema. Veámoslo a través de un hombre llamado Saulo, que cuando fue bajado del caballo salvaje de su naturaleza pecaminosa, se convirtió en un hombre nuevo llamado Pablo. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. El apóstol Pablo nos revela una verdad sobre la bendición de Cristo en su iglesia, que todo nos pertenece porque nosotros, la nueva criatura, le pertenecemos a Cristo. Vemos en 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 21, lo siguiente: así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, o Apolos, o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. ¡Qué hermoso! Todo nos pertenece a nosotros, la iglesia de Cristo. Por medio de Cristo, a la nueva criatura le pertenece todo. Los ministros de la iglesia nos pertenecen a nosotros, su predicación, su revelación, su palabra, el don que tienen para enseñar, el don para ministrar o para curar, sanar enfermos o liberar demonios. Todo nos pertenece a nosotros, a la iglesia. El mundo nos pertenece. De hecho, nosotros vamos a estar aquí en el gobierno de Cristo juntamente con Él. Así es, somos coherederos de Él en eso. Así que el mundo nos pertenece, la vida nos pertenece. Por eso nadie puede quitarse la vida, porque nos pertenece vivir, no nos pertenece no querer vivir. Así que aunque estamos esperando que nuestro novio venga para irnos con Él, que nos levante en los aires para reunirnos con Él allá arriba en las nubes, nosotros, aunque esperamos eso con fervor, también necesitamos vivir la vida con ganas de vivir, porque la vida nos pertenece. La muerte también nos pertenece. ¿Por qué? Porque ahora la muerte no tiene poder sobre nosotros. Fue derrotada en la cruz, y cuando Cristo resucitó demostró su victoria sobre la muerte. Y también algo hermoso, nos pertenecen dos medidas del tiempo: los eventos presentes y los eventos futuros, lo que nosotros llamamos comúnmente el presente y el futuro. Así que a nosotros nos pertenece estas dos medidas del tiempo: el presente y el futuro, los eventos presentes y los eventos futuros. Entonces, si el presente nos pertenece, podemos vivir correctamente entendiendo que ahora nuestro presente es en Cristo. Así que nuestro presente es Cristo. Y como nuestro presente es Cristo, entonces nuestro futuro es casarnos con Él. Ahora, lo único que no le pertenece a la nueva criatura, si lo notó, es el pasado. Los eventos del pasado o el pasado ya no le pertenece a la novia de Cristo. Hubiese sido este pasado, escuche, hubiese sido este pasado nutritivo o tóxico, el pasado no nos pertenece, porque ya no se puede afectar. El pasado ya no se puede cambiar.
Pero el pasado tiene una situación particular en la vida de los seres humanos. Los eventos que lo componen pueden agruparse en categorías similares de experiencia y aprendizaje que generan bases puras de intuición y de conocimiento, y luego ambas se transforman en una forma de pensamientos. Por ejemplo, si durante mi infancia estoy expuesto a una serie de eventos con frases o palabras con poco aprecio hacia mí, cosas como ¿para qué naciste? Tú no sirves para nada, solo eres un estorbo, solo sirves para gastar comida, por eso tu mamá no te quiere, o por eso tu papá te abandonó, o experimentar eventos en la infancia compuestos de acciones como dejarte sin desayunar, no lavarte la ropa, no comprarte ropa nueva, heredar siempre la ropa usada, no comprarte juguetes, y otros niños que viven contigo sí los tienen, le daban las mejores presas de carne a otros niños y a ti no, obligarte a hacer quehaceres domésticos a ti, pero no a los otros niños que vivían contigo. Todos estos eventos podrían agruparse en una o dos categorías similares de experiencia y aprendizaje llamadas rechazo o menosprecio. Estos eventos en mi infancia, que se pueden categorizar como experiencias de menosprecio o rechazo hacia mi persona, pueden generar bases puras de intuición, conocimiento y pensamientos de que yo realmente no soy importante y que no valgo nada. Entonces, ante cada evento en el presente, mi intuición estará buscando el menosprecio o el rechazo recibido en el pasado, aunque no me estén menospreciando en este presente, aunque no me estén rechazando en lo absoluto. Esta manera distorsionada de pensar y entender el mundo que nos rodea nos hace precisamente ver la realidad de forma distorsionada. Comúnmente podríamos estar percibiendo o viendo el mundo que nos rodea equivocadamente, percibiendo ofensas o rechazos donde no lo hay. Como adulto, en cada actividad que me excluyan, estaré intuyendo erróneamente que me menosprecian o rechazan, y mis pensamientos serán tóxicos injustamente hacia la situación y las personas que participaron en esa circunstancia o evento presente. Lo que tratamos de explicar con esto es que los eventos del pasado inciden directamente en cómo experimentamos el presente. O sea, en otras palabras, mi pasado afecta mi percepción del presente. Podemos concluir entonces que si el pasado afecta mi presente y mi presente afecta mi futuro, en consecuencia, ergo, mi pasado afecta mi futuro. Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo, fue un ejemplo de cómo los eventos del pasado afectan su futuro a través de un presente de acciones equívocas y no exentas de pecado hacia otros. También el apóstol Pablo es quien mejor enseña que el pasado es mejor dejarlo atrás, porque en Cristo poseemos poder sobre el presente para tener un futuro de acuerdo a nuestra fe. El fin del pasado de Pablo empezó un buen día en que viajaba a Damasco para hacerle daño a los cristianos de esa ciudad. Lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 9, desde el verso 1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Note que en ese momento los fariseos conocían a los cristianos como los seguidores de el camino. Aparece en mayúscula. Volvemos. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que estaban con Saulo quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. El apóstol Pablo nos muestra un único pasado en su vida: su formación y devoción a Dios desde la ley de Moisés.
Ese pasado había afectado su presente y estaba determinando su futuro hasta que se le apareció Cristo en el camino a Damasco. Saulo de Tarso, antes de ser conocido como el apóstol Pablo, siguiendo de forma fanática su fe a Dios a través de la ley de Moisés, había iniciado una cacería contra los primeros miembros del camino, la naciente iglesia de Jesucristo. Había llegado tan lejos en su afán de suprimir este nuevo culto que ya estaba encarcelando y matando a los que se negaran a abandonar la fe en Cristo Jesús. Saulo hacía estas cosas movido por un profundo celo por el pueblo judío y sus tradiciones. Años después, él consideró que dicho proceder era más de un fanático que de un siervo de Dios. Al igual que los fariseos, publicanos, escribas y demás líderes del Sanedrín, Saulo estaba convencido que esta secta, como la llamaban ellos, era un ataque inaceptable a la ley de Moisés y por ende a la palabra y voluntad del mismo Dios Todopoderoso. Antes de ser Pablo, cuando era Saulo de Tarso, por nacimiento humano, se convirtió Pablo en un homicida por causa de su fanatismo. Cuando Saulo iba llegando a Damasco, ocurrió lo mejor, lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Jesús se le apareció en el camino. Vemos nuevamente en Hechos, capítulo 9, desde el verso 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y Jesús bajó a Saulo en el presente del caballo del pasado en el que venía montado. Saulo venía montado en el caballo del pasado de la recalcitrante exigencia farisaica de las tradiciones judías. Venía montado en el caballo del pasado de una religión que se había apartado de la verdadera ley del Señor. Muchos llegamos a la vida de adultos, igual que Saulo, montados en el caballo del pasado de una familia disfuncional. Algunos procedemos de un hogar donde la que mandaba era la mamá y el papá era un hombre minimizado por el matriarcado de su esposa. Algunos vivimos de adultos montados en un caballo formado por el pasado de un padre machista, altanero, grosero, abusivo, violento físicamente, ofensivo de palabras, adúltero, borracho, perfeccionista e inflexible en cosas en las que nunca tenía razón en verdad. Algunos llegamos a adultos montados en el pasado de una infancia llena de escasez y limitaciones económicas que nos llevan a ser adultos llenos de limitaciones mentales, saturados con pensamientos de imposibilidades. Gobernados ahora por un pensamiento de no se puede. ¿Para qué esforzarse si total nunca llegaremos al éxito? Ese éxito que obtienen los que nacieron en hogares adinerados. Ese caballo del pasado de una crianza llena de imposibilidades condena a algunos a un presente estéril, a un presente apoyado en miedos, inseguridades y con mediocridad. Cuando viajamos en la vida sobre el caballo de un pasado tóxico, de un pasado doloroso, de un pasado donde no fuimos valorados o no nos daban el reconocimiento adecuado como miembros de la familia, como seres humanos, estaremos amarrados a un presente propenso a construir un futuro tóxico, doloroso, falto de valor y reconocimiento adecuado de mi parte para los que viven o laboran conmigo. Por lo tanto, mi futuro también estará falto de dicho reconocimiento para mí mismo. Usted podrá decirme: pastor, pero yo conozco personas que tuvieron una infancia de maltrato y se convirtieron en tremendas y nobles personas. Y yo le responderé: de seguro en algún momento de su vida decidieron bajarse del caballo de la infancia maltratada de ese pasado tóxico. Porque cuando nos bajamos de ese caballo del pasado tóxico, dejamos de ser transportados por esa fuerza, dejamos de ser conducidos por esa naturaleza corrupta. Ahora bien, aunque algunas personas sin Cristo logren bajarse de ese caballo del pasado tóxico, no son 100% libres. Les quedan las cicatrices de esas heridas que les recuerdan en secreto que hace mucho tiempo fueron abusados. Y estas cicatrices producen otros pecados en estas personas. Quizás no sean mediocres y exteriormente no se proyecten amargados, pero el dolor está allí, porque nada sana ese dolor.
Son personas que aprendieron a amaestrar su carne, a no dejarse gobernar por ese dolor permanente. Pero el dolor está allí. Dios Padre no quiere que vivamos así. Su meta es que ese dolor de ese pasado ya no exista y ya no tenga yo que estar amaestrando cotidianamente mi carne a vivir fingiendo felicidad de forma externa. Dios Padre quiere que seamos verdaderamente libres de todo nuestro pasado malo y tóxico. Volvamos a nuestro héroe de la fe en Cristo. Cuando Saulo se levantó después de caerse del caballo, descubre que está ciego. Al principio, cuando me bajo del caballo de la fuerza natural animal en mí, del pasado que me llevaba, no podemos ver el presente. Dios despojó a Saulo de toda la visión personal que lo había llevado hasta ese momento a ser quien era él. Y esa visión personal, sistemas de creencia de Saulo, se movía sobre el caballo, o en otras palabras, sobre la plataforma carnal de sus eventos pasados. O sea, Saulo viajaba sobre la plataforma carnal de sus eventos pasados. Porque ese caballo del que estamos hablando es la plataforma carnal de nuestros eventos pasados, buenos y correctos, y malos y tóxicos, de todo lo que es nuestro pasado. Cuando cayó de allí espiritualmente, en lo natural del caballo que se cayó, Saulo necesitaba otra visión para entender su presente, porque lo tumbaron de la manera de ver el mundo. Necesitaba a Cristo. Por eso 3 días después recibió al Espíritu Santo de mano de un hermano llamado Ananías. Leemos eso en Hechos capítulo 9 desde el verso 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Amén. Qué bueno, qué hermoso. Al recibir la llenura del Espíritu Santo, Saulo recibe a Cristo, quien le quita las escamas de sus ojos. O sea, abre los ojos de Saulo a una nueva y correcta forma de ver y entenderlo todo. Y en el momento en que Saulo ve la verdad de Cristo, puede ver todo lo que no era verdad en su propia vida. Y al saber esto, Saulo se despoja de inmediato de su pasado y lo deja atrás. ¡Qué ejemplo para nosotros, mi amado hermano! No tuvo Saulo que ponerse a discutir por qué Cristo no había sido revelado a los fariseos. No se puso a discutir doctrina con Dios. Sencillamente aceptó a Cristo y pudo ver la verdad. Y eso le permitió ver la mentira en su vida. Por eso muchos años después, cuando ya había dejado atrás a Saulo de Tarso y se había convertido en el apóstol Pablo, escribe una carta al pueblo en Filipos donde enseña que cuando recibió a Cristo, enseguida supo que todo lo que sabía y había aprendido no era la verdad de Dios. Y Pablo inmediatamente desechó todo lo que él consideraba valioso en su vida, considerándolo ahora sin valor comparado con la verdad de Cristo. Mi amado hermano, una vez que hemos recibido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador y conocido lo que Cristo dice acerca de nosotros, ¿hemos desechado nuestro pasado tóxico sin Cristo o hemos mantenido vigente algunos eventos de ese pasado? Pablo se deshizo de su pasado tóxico sin Cristo y no mantuvo vigente muchos eventos de ese pasado. Lo explicó a lo largo de su vida de creyente. Encontramos eso en la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Leemos desde el verso 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Hago un alto. Y él hace el énfasis aquí de que es un miembro de la tribu de Benjamín. Está diciendo, yo era de una de las 2 tribus que se mantuvo en lo correcto. Una de las 2 tribus, Benjamín y Judá, se mantuvieron en Jerusalén apoyando a los reyes descendientes de David. Eso era un prestigio para él como hebreo. Así es que vuelvo al verso 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín.
un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Pablo descubre una verdad acerca de los eventos de su pasado. Antes creía que esas cosas eran valiosas, todo su pasado era valioso, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¡Wow! Pablo no tenía solamente una parte tóxica en su pasado como todos nosotros. La parte más quizás nefasta de su pasado fue el haber aprendido la ley a través de un sistema humano, un sistema, voy a decirlo correctamente, humanista, no de fe, un sistema de leyes humanas, un sistema de tradiciones humanas, un sistema enfocado más en satisfacer las expectativas de los líderes humanos de esa religión que de la misma palabra escrita del Señor. Por lo tanto, Pablo, con ese pasado tóxico, educado en esas verdades que ya no eran en realidad verdad, se convierte en un perseguidor de la iglesia. Y su fanatismo, como él mismo lo explica en Filipenses, lo lleva a ser no solo un perseguidor, sino también un homicida. Así es que él tuvo una parte tóxica, pero también tuvo una parte nutritiva, porque de verdad que cuando Cristo se le revela a él, al ser él un hombre entendido a profundidad de la ley de Moisés, entonces la revelación de Cristo se hizo tan profunda, fue tan factible para él entender todas las promesas, descubrir todas las promesas acerca de Cristo y entender promesas que estaban en el Antiguo Testamento, de los profetas, en los libros poéticos, en los libros históricos. Todo él pudo ver a Cristo allí y pudo entender el plan de Dios cuando él es subido al tercer cielo y es educado por Cristo en persona, es instruido por Cristo en persona. Toda esa parte nutritiva del pasado de Pablo funcionó para él. Pero esas cosas nutritivas, buenas de nuestro pasado, solo las conoce Dios y Él es el único que sabe cómo usarlas, o porque Él es el único que sabe cuáles son las correctas. No nosotros. De hecho, a veces nosotros pensamos que lo bueno nuestro, lo nutritivo de nuestro pasado, resulta ser cosas tóxicas en realidad que tienen que ver con el pecado o con el orgullo o la vanidad de nuestras vidas. Así es que en este momento Pablo considera aún todos los logros de los estudios y de los años que él había destinado, que había sacrificado de su vida, que había invertido en su vida para conocer la ley de Moisés, para hacerse un erudito. Pablo agarró todo eso y lo echó a un lado, lo menospreció como poco, comparado con el valor que encontró en el Hijo de Dios y con el saber, con el valor que él vio que había en conocer cada vez más al Hijo de Dios. Así es que si Pablo agarró en un solo paquete de su pasado, metió tanto lo bueno y correcto como lo malo y lo tóxico, lo metió junto en la misma bolsa de los eventos pasados en un solo significado y no se aferró a eso y lo desechó como algo inservible. Entonces, ¿para qué nosotros aferrarnos al pasado tóxico? Porque ojalá nos aferráramos a las cosas buenas del pasado, nos aferramos a cosas tóxicas. Yo escucho gente que habla acerca de los consejos de su mamá o de su abuela o de su papá, pero cuando escucho estos consejos eran cosas que no tenían que ver con Cristo. Tenían que ver más con supersticiones humanas, desaciertos humanos, sabiduría humana terrenal que no tiene que ver con Cristo. Y se afirman en estas cosas estas personas. Y entonces no se aferran a lo bueno de que su mamá la quiso, se quedó con él, o su abuela le crió, o la crió y se quedó. Esas cosas las reconocen, pero siempre yo veo que están repitiendo como un motivo de orgullo. A mí me enseñaron a ser duro
en la casa de mi abuela, o en la casa de mi abuelo, o en la casa de mis tíos, o en la casa de mi papá. Me enseñaron a ser duro, por eso yo aprendí a defenderme. Pero cuando tú ves cómo es esta persona, descubre que esta persona es una persona peleona, conflictiva, claro que no se deja, porque todo para esta persona es pleito. Entonces, como todo es pleito, todo es pelea, y siempre está ganando, porque la mayoría de las personas a veces se aburren de pelear con uno y deciden dejar que uno gane. No me quiero meter en esto, mi querido hermano, porque yo he sido uno de esos peleones. Y si hay algún peleón que está allí, mirando, escuchando y viendo esta prédica, entonces cuando me vea después de la pandemia, me va a reclamar esto y va a decir que lo tomé contra este hermano. Así es que yo quiero que usted sepa algo, recapitulando aquí a Pablo. Si Pablo fue capaz de ver todo lo que él había logrado, sus títulos que él había logrado, sus títulos de educación, de vida, de logros personales, junto con todo lo tóxico pasado de su vida, lo vio como algo a lo que no aferrarse y dejarlo atrás y ponerse como borrón y cuenta nueva. Soy nuevo y aprendo de cero, no sé nada. Si él fue capaz de hacerlo, ¿por qué nosotros luchamos por conservar cosas de nuestros pasados que no nos ayudan en nada? Yo le voy a decir algo, mi querido hermano. Hay alguien que gana en esto y no es mi carne, porque mi carne se aferra a cosas malas, porque se aferra a las cosas que le gustaba del pecado del pasado. Entonces se aferra a algunas de esas prácticas nuestras, mías, suyas del pasado, y la vemos como algo bueno. Así que no voy a hablar de esa parte ahorita. Quiero que sepa que hay alguien que gana con que usted y yo nos aferremos al pasado, al dolor, al abuso que hubo en el pasado. Y es Satanás. Satanás sabe que nunca seremos quienes estamos destinados a ser, y nunca haremos lo que nos proponemos hacer si vivimos en el pasado tóxico. Sus víctimas son las personas sin Cristo. Esas personas suelen ser las víctimas al 110% del éxito de Satanás en la humanidad. Nosotros los cristianos, en realidad, si no fuera por el Espíritu Santo, nos engañaría al 100% también a nosotros. Él no quiere que usted y yo seamos ni alcancemos ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillo, manteniéndonos amarrados y aferrados a cosas tóxicas de nuestro pasado, a una personalidad vanidosa e incorrecta, a una personalidad herida, a una personalidad que busca venganza, a una personalidad que siempre piensa que todo el mundo está en contra, o que todos estamos atacándole o menospreciando a la persona, todos contra mí y yo contra el mundo. A Satanás le gusta que los cristianos se queden en esa manera de ser del hombre viejo, influida totalmente de los antecedentes de mi pasado, para seguir afectando las acciones de mi presente y por lo tanto mi futuro. Ahora bien, si tú te divertiste mucho sexualmente y te sentías seguro en ese escenario, eso es un pasado tóxico. Al igual que si tus recuerdos de tus antiguas borracheras o del dinero que te ganabas por medio de acciones ilegales o juegavivos te hace sentir que tú eras un tipo vivo, que no te dejabas, que sabías ganar dinero, eras astuto, eso también es un pasado tóxico en Cristo. Entonces, repito, Satanás sabe, bueno, y usted sabe, aquí nada más di esos 3 ejemplos, pero hay muchos ejemplos más, ¿vale? Si a ti te gustaba golpear a la gente, ahora en el cristianismo, si usted anda con ganas de golpear a la gente, entonces por algo que te dijeron o te faltaron al respeto, gana Satanás. Repito, Satanás sabe que nunca seremos quienes estamos destinados a ser, y nunca haremos lo que nos proponemos hacer si vivimos atados, amarrados en el pasado tóxico. Si yo fui un adúltero, un promiscuo sexual, violento, borracho, corrupto en mis negocios o en mi trabajo, si en la infancia me rechazaron, menospreciaron, me abusaron sexualmente, me abusaron verbalmente, si hubo maltrato físico y psicológico, de seguro mi personalidad actual se construyó con estos eventos del pasado. Satanás y nuestra carne quiere que conservemos estos eventos en nuestro ser de alguna manera. Satanás quiere conservar todos los eventos malos y tóxicos, y nuestra carne quiere conservar todos aquellos donde se sintió recompensado, se sintió con placer, se sintió a gusto. Y como la carne es pecaminosa, entonces lo que quiere mantener aquí con ella aferrado nunca es bueno. Delante de Cristo y de los ojos de Dios nunca es algo bueno.
En cambio, Cristo quiere que estos eventos de nuestro pasado se mueran con el hombre viejo. No traigamos entonces de forma consciente esas cosas a la vida de nuestro hombre nuevo. Veamos en Filipenses 3 al apóstol Pablo hablarnos de eso. Verso 7, otra vez. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo hablaba aquí de las cosas que él había alcanzado positivas de sus estudios, de su dedicación, de su esmero en la ley judaica. Pero aquí también nosotros podemos entender lo que dice la palabra. Todas esas cosas que me parecían buenas y placenteras y correctas de mi vida vieja, que tenían que ver, que eran producto, que eran consecuencia de mis eventos pasados tóxicos y que yo consideraba buenos y valiosos, Pablo dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y entonces cuando pienso en mi pasado pecaminoso, entonces que aún de pronto estoy acariciando esas cosas, ese mal humor, esa amargura, ese pegue que yo tenía con las mujeres, o algunas mujeres ese pegue que tenían con los hombres, que ella siempre era deseada, y alguna mujer que me está oyendo, y tú te sientes, ay, cuando yo era tan deseada que me sentía bien, me sentía valorada, pues ese camino es el camino hacia el infierno, del cual tú y yo fuimos rescatados. Así es que nada de eso vale cuando lo comparo con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y este valor es de que ahora por medio de Él yo puedo ser libre de todas estas cosas tóxicas, tanto lo tóxico que me gustaba como lo tóxico que no me gustó y me hirió, y que aunque yo no lo crea fue es lo que me hizo que yo entonces anduviera en tantos pecados. Me libró de todo esto y me libró por ende también del pago de esos pecados y de la muerte eterna. Oiga, no hay un precio o valor comparado con esta verdad y belleza. Por eso Pablo vio que nada de lo anterior que él había vivido, tanto bueno, correcto, nutritivo, como lo malo y tóxico, comparado a Cristo, nada valía como vale ahora Cristo en nuestras vidas. Por amor a Él he desechado todo lo demás, decía Pablo. Por lo tanto, nosotros también de manera consciente, la nueva criatura, por amor a Cristo, hemos desechado todo lo demás, lo que nos gustaba como lo que nos hirió y no nos gustaba. Y consideramos lo que nos gustaba y lo que nos hirió como basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Oh, mi querido hermano, y si usted cree que porque usted es doctor, entonces usted es valioso, ese sentimiento, no tu título, ese sentimiento es basura. Y yo estudié hasta una maestría. Mi hermano, yo tengo varios títulos, tengo un técnico, tengo una licenciatura y tengo una maestría. Usted casi nunca me escucha hablando de eso, porque gracias a Dios es una de las primeras cosas que el Señor me enseñó. Yo no valgo por el título. Cuando yo pienso que valgo por el título, esa creencia de que yo valgo por el título es producto de una inseguridad, de una baja autoestima mía previa. Por lo tanto, era un antecedente tóxico, es parte de un evento pasado que me sembraron tóxico y que yo acepté como bueno, y ahí eso es malo. Entonces mi valía no está basada en el título. Si mi valía está basada en el título, entonces eso es basura. El título no, pero si creo que mi valía está en el título, entonces eso es basura delante de Cristo. Y entonces Pablo lo echaba a un lado, lo desechaba a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ahora bien, mi querido hermano, espero estar explicándome en esto. Los eventos tóxicos del pasado, los que nos hirieron mucho y los que valoramos mucho, son tan difíciles de desarraigar de nuestro interior que era más práctico extinguir dicho pasado que desarraigarlo de nuestra mente y de nuestro corazón. Este proceso puede durar algunos años en nuestra vida de creyentes. Leemos en Filipenses capítulo 3 desde el verso 12 lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante.
Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ciertamente es tan difícil desarraigar de nuestro interior todo ese gusto por el pasado tóxico y ese dolor del cual también estamos amarrados, estamos también unidos de ese dolor del pasado tóxico. Es tan difícil sanarlo, quitarlo, desarraigarlo de nuestra alma, de nuestra mente, que es mejor hacer que ese pasado no exista. Por eso es que acabamos de leer a Pablo decir que él mismo no ha logrado la perfección, aunque él está hablando de otra cosa. No quiero que se vaya ahora usted aquí exactamente en lo que dice la palabra. Yo sé que Pablo está hablando acerca de Cristo en él y de lo que él era en la ley de Moisés, pero yo quiero que usted se meta a estas palabras que dice en el verso 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Miremoslo con esta verdad. No quiere decir que entonces usted y yo hayamos logrado, o que yo mismo, Manuel, haya logrado ya desarraigar todo ese pasado de mí. No, no lo hemos logrado. Pero sigo adelante. Eso es el mensaje de la palabra, el Espíritu Santo diciéndonos aquí, en nuestro propio caso, no en el de Pablo. No es que hayamos logrado esta perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y solo así, mi querido hermano, y solo así, cuando olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, es que, verso 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Oh, mi querido hermano, este proceso para extinguir este pasado puede durar muchos años en algunos, principalmente porque nos resistimos. Y aquí hago cátedra. ¿En qué se diferencia la nueva criatura de la vieja? Que la vieja criatura nunca puede en ningún proceso desarraigarse ni con el tiempo de verdad de su pasado malo y tóxico. Pero la nueva criatura en Cristo sí puede, aunque le haya costado algunos años, desarraigar de sí. Aunque yo no lo hago, el Espíritu Santo logra desarraigar de mí ese pasado malo y tóxico. Esa es la diferencia, que la nueva criatura lo logra finalmente, la vieja no. Y de que ya usted y yo tenemos cosas del pasado tóxico que ya no están en nosotros, pero en la vieja naturaleza estaría allí. Oh sí, Señor, qué bueno. El apóstol Pablo en su nueva vida aprendió a ayudarse a sí mismo, a participar conscientemente en la obra personal de Cristo en su vida. ¿Cómo lo hizo? Olvidando el pasado y fijando la mirada en lo que tenía por delante. O sea, se enfocaba en el presente de su nueva vida en Cristo para permitirle al Espíritu Santo influir directamente en su futuro como creyente. Si el presente y el futuro son nuestros y el pasado ya no nos pertenece, entonces, ¿para qué vivir en el pasado? Enfoquémonos en lo que es nuestro. Entonces, por medio de Cristo y gracias a Él, somos dueños de nuestro presente y nuestro futuro, que es consecuencia de nuestro presente, también es nuestro. La meta de Cristo no fue nunca cambiar o transformar nuestro pasado. Abra su mente y su corazón, mi querido hermano. La meta de Cristo no fue nunca cambiar o transformar tu pasado. No. Y aquí me extiendo. Usted dirá, pastor, se me acaba la data. Bueno, lo ve después. Pero necesito, mi hermano, que usted y yo estemos claros en nuestro espíritu en esta verdad. La meta de Cristo no fue nunca cambiar o transformar nuestro pasado. Su meta nunca fue eso. Los eventos pasados ya no se pueden afectar, pero sí afectan el resto de nuestras vidas. Así que Cristo diseñó una solución práctica. Nuestro pasado debe dejar de existir, debe morir. Así que la meta de Cristo, vuelvo y te digo, no fue nunca cambiar o transformar nuestro pasado. Y me lo digo a mí mismo. Mi querido hermano, mi amado hermano, yo he visto muchas personas cristianas que vivieron en hogares, crecieron en hogares disfuncionales donde su mamá o su papá con quien vivió, o ambos, prefirieron a algún hijo o hija más que a esta persona. Y después cuando veo a esta persona crecer, veo que hace lo mismo y tiene a Cristo y veo que prefiere mucho una hija o prefiere mucho un hijo. Y entonces yo desde afuera me digo a mí mismo, wow, si yo hubiera sido papá, hubiese hecho exactamente lo mismo.
porque veo que los demás lo hacen. Y entonces veo que se quejan de cosas de su infancia y yo me digo, ¿cómo no pueden darse cuenta que la están repitiendo? Así como fueron menospreciados, menosprecian a otros hijos. Así como vieron que el papá menospreció a la mamá, menosprecian a sus esposas. Así como vieron que la mamá era un matriarcado, la mamá gobernaba al papá, quería someterlo. Así mismo que ella criticaba o le dolía eso, cuando es adulta también quiere tener al marido sometidito ahí así para que esté a lo que ella dice. Entonces no entiendo con todo y que es cristiana. Eso se lo puedo entender a la gente mundana. Eso se lo puedo entender a una persona que diga ser cristiana, una mujer que diga que es cristiana y no es cristiana y sigue haciendo eso con su marido. Lo puedo entender en ella, pero no lo puedo entender en alguien que dice, yo soy de Cristo, Cristo ha nacido en mí. Oh, mi querido hermano, para mí es un misterio esto. Se lo digo con honestidad, es un misterio. Porque yo mismo crecí en ambientes de discusión, de pleito, de desconfianza, de perfeccionismo, de acusación, de estar viendo, borra bien, escribe bien, párate firme, come con la comida cerrada, todo era así, todo era así. Entonces de adulto me encontré muchísimas veces corrigiendo a mi mujer como que fuera una niña, corrigiéndola en qué, si nunca estuvo haciendo nada malo. Eso hablaba más de mi carencia que de algo malo que estuviese siendo mi esposa. Algunos crecieron viendo a un papá que maltrató a la mamá, la diezmó, la minimizó como si no sirviera nada. Entonces de adulto repiten eso con sus mujeres. Y como la mamá de él, de este hombre, se aguantó no le quiero dar el nombre que quisiera casarse, así se me sale aquí de la boca, del papá de este hermano o hermana. Y entonces este hermano quiere que su esposa también le aguante todo lo que su mamá le aguantó a su papá. No entiendo. Y me dicen que son cristianos. Me dicen que Dios les habla, son profetas, tienen palabras proféticas. Y si usted se está ofendiendo con esto, mi querido hermano, pues necesito que se ofenda, pues para levantar algún tipo de emoción en usted, algún tipo de idea, algún tipo de ganas de seguir pensando en esto, para que después, en su rabiecita conmigo, el Espíritu Santo después le empiece a hablar y le diga, amigo, sí, estás haciendo eso, por eso te enojaste cuando Manuel lo dijo. ¿Usted cree que yo me siento bien cuando yo todavía, y ahora le alzo la voz a mi esposa, y ahora sobre todo que descubro que empiezo en la andropausia, tengo 51 años, hay química en mí y hormona en mí de la que no es buena, entonces me descubro a mí mismo hablándole mal a mi mujer y disgustado, yo no sé por qué estoy disgustado. Ahora de viejo de nuevo, no hombre, no. Gracias a Dios no es tan constantemente, pero si ocurre 2 veces a la semana es malo para mí, me siento mal. Y yo deseo que usted empiece a sentirse también mal, porque ese es el sentir de la nueva criatura. Uno se siente mal por hacerlo, uno no se puede sentir bien, uno tiene que sentirse mal porque es pecado y no nos gusta porque el Espíritu Santo se contrita. Eso te demuestra que eres nueva criatura, no que eres perfecto. Y yo no espero que seas perfecto. Yo no lo espero porque yo no soy Dios. Tú no vas a ser perfecto para casarte conmigo. Y aquí siento cátedra otra vez. Usted y yo vamos a ser perfectos. Gracias a que Dios nos perfecciona, el Espíritu Santo, vamos a ser perfectos para casarnos con Cristo. Vamos a ser perfectos para Él, no para mí como tu autoridad. Tus hijos no van a ser perfectos para ti. Tu mujer no va a ser perfecta para ti. Tu esposo no va a ser perfecto para ti. Lo va a hacer para llegar vestido de lino fino, del lino más puro, blanco y resplandeciente, que es la pureza de la iglesia, es la pureza de la novia. Lo va a lograr porque el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, va a ayudarnos a que tú y yo lo alcancemos. Así que, si usted se apoya de que usted era el que peleaba y golpeaba, hey, ¿tú sabes qué? Lo que Dios quiere es que eso se muera. Así es. Si tú sabías embaucar a la gente y mentirles y te compraban tu producto, eso es lo que también Dios quiere que muera. Porque Dios no va a desarraigar cosas. Por eso, y le digo otra máxima, por eso es que cielo y tierra pasarán. Léalo en Apocalipsis.
No va a agarrar esta tierra y de esta tierra va a ser una nueva y un cielo nuevo con lo que había aquí. Borrón y cuenta nueva. Salgan de mi presencia. Tierra nueva y cielo nuevo. Así es con nosotros, mis queridos hermanos. No van a desarraigarme. Dios no va a perder el tiempo desarraigándome cosas, sanándome heridas viejas. No, no, no. Está el abuso sexual que te hicieron. Está muerto en el pasado con la vieja criatura que murió juntamente con Cristo en la cruz. Y esta es la razón por la que era necesario hacer un borrón y cuenta nueva. Hacer una nueva criatura que no perciba o intuya el mundo que le rodea de forma equívoca a través de lo experimentado en su pasado tóxico. Nuestro hombre sin Cristo está viciado y sin probabilidad de ser libre de todo lo que ha sido o todo lo que le ha acontecido. Este hombre sin Cristo no puede cambiar en absoluto. Así que no había que desarraigarlo, ni sanarlo, ni cambiarlo. Había que reemplazarlo por otro diferente. Sí, mi amado hermano, así como merecíamos morir por nuestros pecados, Cristo al morir en lugar nuestro hizo el intercambio de dar su vida física por una nueva vida espiritual para nosotros. Dio su vida física por una nueva vida espiritual para nosotros. Ese también fue parte del intercambio en la cruz. Y para todo el que cree en Cristo, recibir esta nueva vida espiritual es posible por medio de la fe que Dios Padre nos otorgó. Así que al tener fe en Cristo, muero a mí mismo juntamente con Él en su muerte en la cruz. Y ya no vivo más yo a mí mismo, sino que ahora en lugar de mi antiguo yo, vive Cristo en mí. Aleluya, porque la meta de Dios no es cambiarme, la meta de Dios es que mi vieja persona, mi viejo hombre, muera con todo su pasado tóxico que nos mantiene atrapados en dolor y en personalidades sin Cristo, vanas, miserables, violentas y que hacen daño, que son tóxicas para nosotros mismos y personas que nos rodean, y darnos la nueva vida en Él, a Cristo mismo, ser nuevas personas. Oh sí, mi Dios Todopoderoso, ¿quién como tú, Dios? ¿Quién puede aconsejar la mente de Cristo? Esto era lo mejor, es lo práctico y lo correcto. A Él nadie le puede enseñar. Él sí sabe que era lo correcto y acertado, idóneo, para poder hacer que nosotros no fuéramos como el Israel que salió de Egipto, que nunca pudieron alcanzar fe y que por ende tampoco podían alcanzar la salvación. Él nos dio la salvación, nos la aseguró entonces también, dándonos la transformación en el Espíritu Santo de la nueva persona, la nueva criatura, la iglesia de Cristo, que ahora somos el pueblo santo de Dios, que no se perderá. Y ya no vivo más yo a mí mismo, sino que ahora en lugar de mi antiguo yo, vive Cristo en mí. Oh sí, Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Lo vemos en dos versiones. De modo que si alguno está en Cristo, y esto lo escribe el mismo apóstol Pablo, que desechó todo su pasado como basura con tal de alcanzar la unidad con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido, dígalo conmigo, se ha convertido en una persona nueva. Dígalo conmigo de esta forma: me he convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Borrón y cuenta nueva. Oh, mi querido hermano, las cosas viejas pasaron. Oh, sí, Señor, la vida antigua ha pasado. Y Satanás no quiere que sepas esto, que ya estás muerto a ese pasado. No debería lo que nos hicieron, ningún abuso, ningún menosprecio o rechazo de nuestra infancia o en algún otro punto de nuestra vida cuando nos hayan despedido o nos divorciaron, no debe marcar más nuestras vidas, porque a nosotros no nos pertenece el pasado, nos pertenece el hoy.
y nos pertenece el futuro. Somos dueños por medio de Cristo de este presente, no de lo que pasó. Y si te hirieron o te divorciaron, si te lastimaron ya siendo nueva criatura, siendo creyente, entonces en nosotros opera el perdón. Así es, mi querido hermano. Porque, mira, le voy a decir una verdad. Vivir perdonando lo que pasó anteriormente, eso es una cosa que revuelve y revuelve. Hermano, usted ya murió a lo que le hicieron. Si usted busca en Cristo va a encontrar el amor ahora por las personas que te hicieron daño a ti y a mí. Y este perdón, esta capacidad de perdonar funciona más en la nueva criatura para los nuevos hechos, los nuevos eventos del presente que vivimos en Cristo. Y el amor de Cristo que está en nosotros, que nos ayuda a ver lo que a las personas del pasado, verlas ya con amor, inexplicablemente. Entonces ese mismo amor nos ayuda en el presente a perdonar. Y como yo puedo afectar mi futuro en el presente, entonces perdonando ahora las nuevas ofensas, mantengo mi vida en el futuro de acuerdo a la promesa de Hijo de Dios. Sí, mi querido hermano, de eso se trata. Pastor, ¿es un trabalengua? No, no es un trabalengua, mi hermano. Usted está muerto al pasado, por eso no te pertenece. Y el pasado que has vivido en Cristo, siendo cristiano, tampoco te pertenece. Y ese lo puedes perdonar en el acto, lo podemos perdonar en el acto del momento en que somos ofendidos o menospreciados. Tenemos el amor de Cristo para lograrlo ahora. Pero Satanás no quiere que sepas esto. Que ya no vive tu pasado en ti. Está muerto con el hombre viejo. Ya no existe. Somos libres de él, a menos que quieras conservarlo. Tú y yo somos una nueva persona, dueña de nuestro presente en Cristo, para tener el futuro que Dios Padre desea que tengamos. Y en este presente lo que cuenta es que somos la novia de Cristo. Y el futuro, lo que nos espera, es que nos casaremos con Cristo. Vivamos este presente como novia y llegaremos perfectos en el día en que nos llamen para la boda. Oh, mi querido hermano, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido de esa naturaleza muerta. Mi pasado era de un hombre que estaba muerto. Así que cuando vine a la vida, mi pasado siguió muerto. Oh, mi Dios, lo puedo ver también así si quiero. Y si quiero ver que ese hombre estaba vivo, bueno, entonces murió en la cruz. Sea como lo quiera ver, mi pasado en Cristo ya no existe, está muerto. Quedó clavado en la cruz. Ya no me persigue el dolor. Soy yo el que estaba acostumbrado a intuir, a percibir el mundo de esa manera tóxica, el que quiere seguir intuyendo, percibiendo el mundo de esa manera. Pero el Espíritu Santo quiere que vivamos y percibamos, intuyamos el mundo ya no de una manera carnal antigua. Quiere que lo hagamos de la nueva manera, que veamos el mundo, lo percibamos y lo intuyamos por medio de su Espíritu. Y si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos revele, nos ayude a discernir, a intuir en Él lo que nos rodea, entonces nosotros intuiremos ahora las cosas de verdad y nos daremos cuenta de que nada nos puede afectar tanto como para hacernos odiar a alguien o como para hacernos apartar de Cristo. Sí, Señor, dejamos el pasado atrás. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en este momento a entender, a confesar, a aceptar que el pasado quedó atrás y que nosotros conscientemente lo dejamos atrás. Incluso el pasado inmediato, el que hemos tenido siendo creyentes, lo dejamos atrás. Sí, Señor, porque si tú sepultaste nuestros pecados allá en el fondo del mar, entonces, Señor Jesús, como en el fondo del mar, entonces, Señor Jesús, nosotros hacemos lo mismo, aceptamos que nuestro pasado
se hundió allá donde tú lo hundiste. Y si tú no te acuerdas de eso, nosotros tampoco queremos hacerlo. Si había dolor, Padre, en ti tenemos amor. Si había inseguridad, en ti tenemos seguridad. Señor, ayúdanos a vivir conforme a esta verdad, Padre. Ayúdanos a vivir conforme a esta verdad, Señor. Te lo pido, Padre. Sí, mi Dios Todopoderoso. Ayuda a mis hermanos también a dejar este pasado atrás, a darse cuenta de que ya no vive el pasado tóxico y malo en ellos, en mí, porque ahora vives tú en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la fe, en la carne, lo que vivimos ahora en esta carne, lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros, la nueva criatura, somos libres. Podemos intuir y percibir el mundo a la manera en que tú lo ves, Espíritu Santo. Y así queremos que sea la cognición de nuestra mente, de nuestro ser. Tú eres nuestro nuevo antecedente, Señor, que produce en nosotros un nuevo pensamiento. Un pensamiento que es gobernado por Cristo, por tu Espíritu, por tu palabra, que produce una nueva actitud. Emociones nutritivas que producen una actitud nutritiva, optimista, positiva en ti. No positiva según los ojos del mundo, sino positiva en ti, optimista en ti, gozosa en ti. Una actitud buena, agradable, perfecta, cabal, que produce entonces en nosotros acciones, conducta, comportamiento de un hijo de Dios conforme a ti, capaz de perdonar los sucesos actuales, capaz de dejar atrás los sucesos del pasado antes de habernos convertido a ti, Señor, de poder amar a la gente de ese pasado antes de ti y poder amar a la gente a la que nos hizo daño, como también nosotros poder discernir cuando hemos hecho daño, cuando nos los dicen, y poder pedir perdón nosotros y no volver a hacerlo, porque ahora somos nueva criatura. La nueva criatura no es perfecta, pero sabe pedir perdón, sabe arrepentirse, encontrar el cambio de mentalidad y no volver a hacer más lo que hizo mal, siendo nueva criatura. Eso es la naturaleza de la nueva criatura, esa naturaleza espiritual dentro de esta carne que es totalmente perecedera. Ayuda a mis hermanos, Padre. Bueno, te iba a decir que sanes, pero ya eso quedó atrás, Padre. Te pido ahora que se levante Cristo, que crezca Cristo en nosotros, Señor. Ese poder de tu Hijo mismo, crezca en nosotros, Dios. El conocimiento pleno de tu palabra, Cristo en nosotros, para que queden pequeñitos y chiquitos en nuestro interior todas esas cosas que aún hacen del pasado que nos afectemos, que aún no te hemos querido entregar para que mueran, de ese pasado tóxico, de si me miraron mal, que si me habló de tal manera, que si no me incluyó, tonterías como esa y muchas otras similares, de celos o de envidias, Señor Jesús, o de creerme más que otros, de creer que si tengo dinero o bienes soy mejor persona, o si tengo títulos soy mejor persona. Señor, que podamos ser libres y mejor estudiemos para lograr metas en la vida, para salir de la ignorancia también que hay en esta vida, Señor. Oh Dios, que Cristo sea cada vez más fuerte en nosotros para esto. Gracias, Señor, gracias. Oh Padre, pudiéramos quedarnos más aquí orando, Señor. Toca la vida de mis hermanos, tócanos, Señor. Nosotros somos libres de este pasado tóxico. Conscientemente queremos vivir dejándolo atrás. Esa es nueva criatura. La vieja criatura no puede conscientemente dejarlo atrás. La nueva criatura sí puede conscientemente dejar atrás el pasado y la ofensa presente. Sí, Señor. Lo que nos dijeron de la niñez no es lo que somos. Es lo que tú dices que somos ahora en ti. Somos tus hijos. Hemos sido adoptados en tu familia. Somos tu pueblo santo ahora, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Nos casaremos con Él. Sí, Señor. Coherederos contigo. Oh Padre, queremos ser cada vez más como Cristo y ganar esas coronas y esos galardones que nos esperan por nuestras acciones y lo que enseñemos con nuestras vidas
y cuando enseñemos la palabra a otros, Padre. Sí, Señor. El Señor te ha guardado y te ha bendecido. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y ha tenido de ti y de mí misericordia en esa cruz del Calvario y en la resurrección de los muertos. Cuando Cristo fue levantado de la muerte, Jehová, el Señor, allí alzó sobre ti y sobre mí su rostro, y en Cristo nos regaló su paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Así es, el pasado está muerto. Ahora vive Cristo en nosotros, mas no nosotros. El pasado no nos pertenece. Somos dueños en Cristo de la vida, de la muerte, del presente y del futuro. Apropiate de tu futuro. Apropiate de ese futuro en tu presente, ahora, porque ese presente nos pertenece a ti y a mí. Así es, mi querido hermano. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.